Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén todos bien y que haya paz en vuestros corazones. Hoy les voy a contar algo que en algún momento dije que iba a hacer. Es algo hermoso para mí. Y ojalá puedan llegar a degustarlo de la misma manera y con el mismo respeto y amor con que yo me voy a explayar. Son hechos que pasaron hace muchos años. Nosotros no estábamos todavía en este mundo, que les pasaron a nuestros abuelos y a nuestros padres, a tus abuelos y a tus padres. Todos los que somos hijos de inmigrantes, en cierta medida, comparten esa igualdad en el corresponderles la misma historia vivida, puesto que fueron personas que vinieron de Europa, huyendo de una guerra que les quebró el corazón. Se fueron, a mí me tocó que vinieran de Italia, por parte paterna del Cunio y por parte materna de Torino. Entiendo yo de que es toda la parte, ¿no es cierto?, del Piamonte. Por eso es que ellos no sabían ni siquiera el español. Aquí cuando vienen los inmigrantes había una mezcla de lenguas terrible. Ellos hablaban no el italiano, sino como la parte, digamos, del Piamonte, colinda con Francia. Se hablaba un patois del francés, que es el piamontés. Tal vez lo hayan escuchado. Lamentablemente, nosotros no fuimos capaces de aprender de ellos eso, de aprender esa esencia que hace a nuestros antepasados. Yo me culpo por no haber pedido por favor que me enseñaran. No lo sabían escribir, pero sí lo sabían hablar. Hasta el día de hoy me da vergüenza no haberlo aprendido, porque eso hace a mi esencia. Por el hecho de ser hija de italianos, o sea, hija de hijos de italianos, porque es por parte paterna, porque por parte materna después de muchos años se permitió, ¿no es cierto?, poder llegar a dar la ciudadanía italiana. Tuve, digamos, en sí que investigar mucho para poder llegar a conseguir la documentación que hacía a lo que yo quería obtener, que era mi ciudadanía, mi doble ciudadanía, porque soy argentina y quería ser italiana. Cuánto dolor me causó cuando empecé a ver los papeles de mis abuelos, que eran, digamos así, que habían venido de Italia. Yo me acuerdo que mi abuela, ella dejó todo, y mi abuelo también, pero dejaron padres, hermanos, tíos, toda la familia, y no la volvieron a ver nunca más porque vinieron de jóvenes y no pudieron, económicamente no les permitió nunca más la posibilidad de poder volver a su país. Ninguno volvió. Su cuerpo quedó enterrado en este país que prometía mucho, y yo no sé si les dio lo suficiente por el sacrificio que ellos llegaron a hacer, que fue impresionante, lleno de carencias, de no tener a dónde ir. Pero basta de salir del horror. Cualquier cosa era mucho mejor que lo que estaban viviendo. Por lo general fueron a lugares rurales, donde pudieron llegar a sentarse porque
nuestra tierra es bellísima en cuanto a la cantidad de espacio que tiene y en cuanto a lo que puede llegar a producir esta bendita tierra. Se instalaron en zonas que eran bastante complicadas y había que empezar de foja cero porque no había tecnología suficiente. Las casas las hacían las mujeres con barro. Y los hombres eran los que trabajaban en el campo. Solían ser familias numerosas que para que los hijos pudieran llegar a ayudarles en las tareas rurales. No tenían baños en las casitas, eran todos excusados. Eso en este momento, en la parte rural, prácticamente, digamos así, en los pueblos ya no existe, o sea, pues ya están más modernizados. Pero cuando vos estás en el campo, podés tener el casco. Pero el casco se llama, ¿cierto?, la casa principal de un campo y no tiene las comodidades esas. Entonces tenés que ir tenían excusados. Eso es una cosa que hay que valorarla. Nosotros si no tenemos un baño nos desesperamos. Eso no, había que arreglarse con lo que había y como se podía. Es complicado y es difícil y hay que entenderlo. Eran también tal vez personas bastante cerradas, mucho más de lo que podamos llegar a pensar nosotros. Por el mismo, digamos así, el trajinar del trabajo que tenían. En el caso de mi padre eran 2 hermanos, así que imagínense de que estaban todos en el campo trabajando. Y en el caso de mi mamá, eran 3 hermanas mujeres y un varón. Mi mamá era la más chiquita. Y ella, como le fascinaba todo lo que era la naturaleza y los caballos, básicamente, se subía, o sea, era lo que, si es que había que agarrar hacienda, si es que lo que fuese, ella estaba con su caballo galopando a 1000. Un ejemplo para nosotros. Para bañarse no tenían con qué bañarse. Eran fuentones que que te cantaban de frío. Yo me acuerdo que, o sea, que a la adultez, mi mamá le decía, te tenés que bañar, no tengo ganas, no estoy sucia. No, así. No había forma de hacerla bañar, porque les venía el recuerdo de tanto frío, de tanta carencia. Y nosotros que tanto nos quejamos por todas las comodidades que no tenemos. Y fíjate vos lo que te estoy contando. No había ni siquiera a dónde ir a comer, a comprar cosas para comer, porque lo que no se puede suponer, puede haber habido quintas y demás que se podían proveer de la parte de verdura y a lo mejor gallinas, patos y todo eso, pero había que criarlos, había que después matarlos, había que desplumarlos y había que cocinar. Un bolonqui. Y sabían ir algunos comisionistas a los cuales, si había habido buena cosita y se había podido juntar algo de dinero, algo podían llegar a comprar. Mi madre me comentaba, por ejemplo, que en el caso de cuando como el pan se hacía en casa, tenían un hornito de pan que era donde mi abuelo hacía el pan para todo. A lo mejor lo hacían para varios días porque había que prenderlo, o sea, el tema de las brasas y todo lo demás era todo un problema poder llegar a conseguirlo. Entonces había que aprovechar cuando estaba el calor. Y cuando a veces hacía sobrar él a propósito masa, o sea, masa de pan. Y esa era la magia máxima para ellos. Porque ellos sabían que después que terminaban de hacer el pan, mi abuelo les hacía muñequitos con esa masa y le ponía azúcar arriba y las ponía a cocinar. Y eso era para los chicos. O sea, esa era su galleta. Esa era la galletita más exquisita que podían llegar a recibir. Y ahí me doy cuenta yo
con cosas tan pequeñas y tan simples, como eran felices, como los hacían felices a los chicos. Como o sea, ellos estaban, no había pueblos, no había poblados, nada, olvídense de todo eso. Las casas estaban distanciadas terriblemente. Estaban una acá y qué sé yo, a lo mejor a kilómetros había otra casa. Pero siempre se sabían juntar y hacían fiestas. ¿Por qué? Justamente porque era demasiado grande la distancia y la soledad que poseían. Como todo eso era, a veces, había que seguir transitando el día. Mi madre, como era la más chiquitita, mi abuelo le hizo entre dos paraísos una hamaca. ¡Ay, Jesús mío! Para ella fue el regalo más grande de su vida. Y a su vez, le habían regalado antes un lorito, que era su compinche. Entonces ella se amacaba en su hamaca. Obviamente con el lorito Upa. Y un día le llamó mucho la atención un hecho. El lorito se baja y hace alrededor de la hamaca. O sea, estaban los dos eucaliptos alrededor de... No, los dos paraísos alrededor de la hamaca. Hace todo un círculo. Claro. Ese era su lugar. El lugar que ellos dos compartían y vivían. Eso era su felicidad. Como pueden llegar a entenderme, era su belleza, su esparcimiento, porque no había otra cosa. Si no, tenías que salir a trabajar. Entonces era su paz y su encontrarse con un animalito que le daba su cariño. Como ellos cosechaban, o sea, como ellos sembraban y después se cosechaba de una forma muy rudimentaria, muy manual, todo muy complicado, con máquinas muy antiguas que no existen en este momento ya prácticamente, había maizales. Los maizales, o sea, cuando el maizal es alto, te tapan a vos, tapan a cualquiera, y no se ve nada. Y este otro pajuelo no se metió en el maizal. ¿Para qué? ¿Y cómo le podían llegar a encontrar a loritos si se las había metido en el maizal? Salieron todos a buscarlo. Los 4 hermanos, los padres, todos a buscarlo. No hubo forma, no hubo poder de Dios. Claro, si no te ves. Por más que vos sigas el surco, anda a saber dónde Cristo se metió. No, hay una desesperación, pero llegó un momento en que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si tiene que aparecer, aparecerá, y si no, ya está. Si tiene que haber muerto por perdido, no saber a dónde va a terminar. Que en una de esas, yo creo que pasaron 1 o 2 días, ven una cosa despatarrada que aparece por allá cantando. Todo despeinado, la pluma para todos los costados, un desastre. Pero volvió al hogar, volvió a su refugio. Calculen que el maíz tiene una altura superior a 1,5 metros, mucho más de 1,5 metros de altura en la planta. ¿Cómo podés pretender que un lorito pequeñito se pierda? Te metes en el primer surco y ya fuiste. Yo me perdí en el maizal. No soy muy alta, pero tengo 1,52, pero me perdí en un maizal. Y para salir me agarró el ataque. Empecé a gritar porque no sabía para dónde Cristo tenía que salir, porque era todo igual. Por más que siguiera los surcos. Pero mira vos. Y vuelve el lorito con ella. Y siguen su amistad. Esa amistad que los unió y que no los destruyó. Eso podría haber sido un final.
Pero no fue así. Fue una bendición real de que ese animalito estaba con ella. Había una conexión única. A mí me gustó mucho esa historia, porque demuestra de que a pesar de las adversidades que ellos estaban viviendo en ese lugar, los padres se preocuparon para que los chicos estuvieran bien, para que de alguna manera se sintieran bien, porque realmente eran lugares inhóspitos, muy, muy complicados. Había otra cosa que mi abuelo hacía con ellos y que a posteriori siguió haciendo con nosotros. A pesar de que él trabajaba todo el día en el campo, venía fusilado, reventado. Tenía la costumbre de que al atardecer, ya llegando el ocaso, se sentaba en una sillita, que era una sillita que ella le decían de enana, porque era una sillita chiquita, cortita, de patitas. Y él se sentaba ahí. Mi abuela le acercaba unos mates y todos los 4 hermanos alrededor. Era el momento sublime. Mi abuelo contaba cosas, contaba cuentos, inventaba, porque inventaba, nunca eran 2 cuentos iguales. Siempre había princesas, príncipes y cosas alucinantes, cosas bellas que te llenaban de ilusión, que te llenaban de alegría. Y los chicos, que no había tarde que se perdieran ni un solo cuento, aunque fueran repetidos y aunque fueran llenos de mentiras, porque él inventaba. O sea, tenía el don de poder llegar a los chicos con sus cuentos, con sus historias, con sus ilusiones. Era el momento sublime y encima en un atardecer, en el ocaso del día. Los chicos iban llenos de gozo a seguir, a lo mejor a lavarse, a comer y luego a descansar. Pero todas las tardes, por más cansado que él estuviera, ese era su relax. Cuando nosotros fuimos sus nietos, y tuvimos esa bondad de él, yo nunca me voy a olvidar. Así estuviésemos, nosotros somos 3 hermanos, así estuviésemos 1 o estuviésemos 2 con ellos, él no nos contaba. No le decíamos nosotros, puesto es muy gringo ese término, no es abuelo, nunca le dijimos abuelo, no. Él no nos contaba esas historias de los príncipes y de las gitanas que tiraban a lo mejor un peine y se hacía un bosque para que todos los malvados no los agarraran y qué sé yo, y después tiraban una peineta y hacía otra cosa. No, una cosa que era divina. Nosotros no veíamos la hora de que llegara la hora de la siesta para sentarnos en un sillón que él tenía para descansar, y ahí nos empezamos a muchar todo para escuchar. Eso, que es algo tan lindo lo que a mí me quedó de recuerdo. A pesar de todo lo que tuvieron que andar, de todo lo que tuvieron que sufrir, porque fue muy complicada la existencia que tuvieron que hacer en el campo para poder llegar a sobrevivir y a criar una familia. A mí me encantó todo eso. Por supuesto que los chicos no tenían la gran educación, a lo mejor en esa época no había muchas posibilidades de manejarse. Ellos tenían un pueblo muy importante cerca. Entonces mi madre fue ahí porque estaba la abuela y pudo seguir en un colegio de monjas toda la parte del primario. Pero después no tuvo más posibilidades de seguir estudiando porque hacía falta para que trabajara en el campo.
Y los otros hermanos, como tenían la hermana mayor, estaba más formada, ella les iba enseñando porque era maestra, entonces a todos los chicos que eran de la zona les iba enseñando. De esa manera aprendieron a leer, a escribir, o sea que es muy duro, fue muy duro. Yo recuerdo a mi madre que cuando nosotros estábamos tanto en el colegio como en la universidad, porque gracias a Dios y la Virgen todos fuimos a la universidad, los 3 hermanos, ella estudiaba a la par nuestra. ¿Para qué? Para ser mejor persona. Y eso tienes que rescatar tú también. Hay que formarse. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades que nos pueda llegar a dar la vida, tenemos que ser buenas personas y tenemos que tener cultura. Cultura al estudio, cultura al trabajo, cultura a seguir recorriendo este camino día a día de una mejor manera posible. Eso aprendí. A mí me fascina estudiar. Yo de ellos aprendí todo esto. A mí nadie me impuso nada. Al contrario, cuando veían que yo renegaba, mi padre me decía, deja de estudiar. No, no voy a dejar de estudiar. En cuanto a nivel universitario estoy hablando, ¿no? O sea, el secundario lo terminé completo, no hay problema. Pero ya a nivel universitario es complicado. Y lo sabemos todo. Yo tengo varias carreras hechas y, digamos en sí, si eso a mí me fascina. Yo si pudiera seguir ahora una carrera, yo la volvería a empezar, de cero. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo ya no tengo más la paciencia de estar 4 o 5 horas sentada en un pupitre. Me canso. O rendir el ingreso, todo lo demás. Yo ya pasé esas etapas. Pero, para ti, que a lo mejor te quejas de cosas que no tienes, aprende y date cuenta que nuestros abuelos que vinieron que todos tenemos todos tenemos alguien atrás que vino de Europa. Con un bolsito con 2 pilchas y a ver qué podían llegar a lograr aquí en Argentina. Entonces, trabajen, luchen, estudien, valoren lo poco o mucho que les pueden dar sus padres, respeten, sean hijos dignos, que sus padres estén orgullosos de lo que son. ¿Es difícil? Me pueden llegar a decir, sí, es difícil. Es difícil sacarnos la coraza de nuestro yo para empezar a cambiar. Pero comparemos las instancias. Cuando vinieron de Europa no tenían absolutamente nada y crecieron y salieron a flote. Nosotros tenemos absolutamente todo. Y nos quejamos. Yo no hablo ni de política ni de nada. A mí eso ya no me interesa. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Yo lo único que les puedo llegar a decir a ustedes es que si no pelean por ustedes mismos, si no pelean por su propio bienestar, si no pelean por su propio crecer, nunca van a ser plenos. Nunca van a llegar a ser orgullo de ustedes mismos. Deben ser eso, orgullo. No hay nadie que los pueda reemplazar. Y a veces las ayudas vienen y a veces las ayudas no vienen. Y si vas a hacer una familia, vas a tener que agachar la cabeza más de una vez porque vas a tener que llevar el pan a tu casa. Pero eso es dignidad también. El pretender llevar el pan a la casa, uno,
es la mayor dignidad que existe. Así sea que te parezca que es mucho mejor que te la den, no. No hay nada que valga más que lo que hago yo por mí misma. No hay nada que tenga sentido si no tuvo el esfuerzo de mi ser para poder llegar a darle eso a mi familia. Si no, no conformes buena familia, quédate solo. Si intentas tener una familia, intentas mejorar, intentas crecer, hay que pelear. Hay que pelearla con dientes y uñas. Pero de ti depende. Nadie te lo va a dar servido en bandeja. Hay miles de posibilidades en este país. Como lo puede haber en cualquier lado. A mí que no me vengan a decir que en Europa es mejor porque yo no lo sé. Pero yo lo que sí sé que aquí en Argentina todos podemos ser felices. Pero tenemos que arremangarnos y laburar. Tenemos que ser capaces nosotros mismos de poner el pan en la mesa, aunque sea amasándolo con nuestras propias manos y comprando un poco de harina. Eso se llama dignidad. Yo por la dignidad de mis abuelos, por la dignidad de mis ancestros, por la dignidad de los ancestros de todos ustedes y de todos los abuelos y padres que han dejado su vida por nosotros y por ustedes, considero que cada uno tiene que hacer un análisis de conciencia y decir, debo pelear. Tomar el toro por las astas y a caminar. No hay nada que sea imposible. Comerás pan 1, 2 o 3 días, pero alguna puerta se te va a abrir. Alguien te va a ayudar, alguien te va a dar trabajo. No hablo de dádiva, hablo de trabajo. Hablo de cosas para poder llegar a crecer y obtener cada vez más. Porque si no, nos ponemos en la fácil de que esto es así y porque es así. Y que venga todo de arriba. No. Lo más complicado es que seamos conscientes de que tiene que venir de nosotros mismos la fuerza para poder salir para adelante. Yo espero que me hayan entendido que tienen que ser ustedes capaces de valorarse cuán bellos seres son y que son con sus 2 manos. Son lo más poderoso que existe en la tierra. Con ese ejemplo que les acabo de plantear de inmigrantes italianos, es que quiero plasmar que deben pelear, que no se deben dar por vencidos. Si para esta Navidad hay poco en la mesa, lo que haya es oro puro. Lo que puedan poner en la mesa, así sea un poco de pan, es una bendición, porque ni la ropa, ni la gran comida, ni el gran dinero compren la felicidad que nosotros podamos llegar a tener. Y eso es lo que tú tienes que entender. Tu felicidad, tu bienestar y tu amor propio te deben llevar a ser una persona mucho, pero mucho mejor. Ojalá peleen por ustedes. No esperen nada de nadie. Solo de ustedes depende. Yo les dejo un beso enorme. Me encantó poder haber hecho este video y ojalá lo hayan podido comprender en todos sus matices, desde mi nostalgia y desde la realidad en la cual estamos nosotros inmersos. Cuídense en un montón, sean buenas personas y por sobre todas las cosas, quiéranse a ustedes mismos para poder llegar a salir adelante. Que el Señor los bendiga. Un beso.